Buenas a todos, acá Matt de Independencia Financiera. Hoy en el quinto episodio de Laboratorio de Indicadores vamos a estar enseñándote todo sobre el oscilador estocástico. Vamos a comenzar viendo un poco la matemática detrás, cómo se conforman las líneas de dicho indicador, luego viendo las señales que nos pueden dar y la aplicación y el entendimiento que damos al indicador. Antes de comenzar, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte haciendo clic en este botón rojo que lo encontrás al inicio o debajo del video que estás viendo. Y si ya estás suscripto y disfrutás de nuestro contenido, no olvides marcar la campanita, tildar este checkbox para que te envíen todas las notificaciones del canal y así no perderte de nada. Te vas a enterar cuando subamos un video y también cuando salgamos en vivo. Comencemos. Muy bien amigos, aquí estamos ya en TradingView, en el Merval, para poder ver todo acerca del oscilador estocástico. Antes de comenzar, obviamente, vamos a mostrar cómo agregarlo. Van a la parte de indicadores. Acá lo van a encontrar traducido al español como estocástica. ¿Sí? Tiene una tilde, por eso no me aparecía recién. Tildenla. Nada, no sé, me parece que es una mala traducción. Yo lo llamo oscilador estocástico, pero bueno. Simplemente hacen clic en él y les va a aparecer este oscilador debajo, ¿sí? Los colores son bastante feos, si me preguntan a mí yo le cambiaría por lo menos el violeta de fondo. Eso en cuanto a cómo encontrar el indicador y configuración. Comentarles muy rápidamente antes de comenzar a ver todo sobre el indicador, que no sé si notaron, tenemos un nuevo chiche, una nueva versión del Epic Pen salió hace unos días y junto con la versión sacaron un programa Pro, un programa pago, que tiene un fee por única vez de $20 y bueno, obviamente decían que para uso que no sea personal había que pagar la licencia y me pareció que valía la pena, realmente tiene varias funcionalidades nuevas, nos deja agregar texto, nos deja hacer líneas, que es algo bastante copado que no teníamos antes y que siempre lo hacíamos a dedo y saben que mi pulso es bastante malo. También tiene esto que me pareció excelente, el whiteboard. Fíjense que tenemos un pizarrón para escribir blanco y un pizarrón para escribir negro. Así que tenemos chiche nuevo y me van a ver utilizarlo bastante seguido en los videos. Bien. Bueno, vamos a lo que nos compete, ¿no? Oscilador estocástico. Bien, lo primero que vamos a hablar sobre este oscilador es cómo se conforma. El oscilador que vemos acá abajo habrán notado que tiene dos líneas básicamente, ¿sí? Tenemos dos líneas que lo conforman. La primera de ellas se llama %K y la segunda de ellas se llama %D. Vamos a ver las fórmulas, esta vez las había hecho en el pizarrón ese blanco que vimos recién con la herramienta de texto porque estaba probando cómo funcionaba, en vez de tenerlas acá en TradingView en el texto que por ahí era un poquito más molesto. %K es la línea azul, es la línea más rápida y la fórmula que utiliza para conformarse es 100 por el precio de cierre del día, ¿sí? En el que se está calculando el valor de esa línea, menos el mínimo de 14 del periodo de 14 velas. En este caso tiene un asterisco pequeño arriba porque obviamente eso es configurable, ¿sí? Es uno de los parámetros que vemos aquí debajo en el indicador. El primero ven que dice 14, el segundo 3 y el último 1. Dividido el máximo del mismo periodo, en este caso 14, menos el mínimo del mismo periodo, ¿sí? Esa es la forma en la que se conforma esta línea %K. Después vamos a ver qué implicancias tiene esto y cómo se traslada al gráfico. Después tenemos la línea de %D, que no es más que una media móvil de 3 periodos del %K. Entonces, como ya sabemos, nosotros expertos en indicadores técnicos y en análisis técnico, sabemos que la media móvil lo que está haciendo no es más que suavizar el movimiento de la otra línea, ¿no? Así como tenemos una analogía similar con el MACD y con diferentes indicadores que hemos ido viendo, lo que logra en este caso es suavizar la otra línea. ¿Ven cómo le quita todo el ruido? ¿Ven cómo la línea %K es muy abrupta y tiene movimientos muy, ¿cómo llamarlos? Como filosos, ¿no? Como que se mueve de manera mucho más abrupta, básicamente. Y por el otro lado tenemos la línea %D, que es mucho más suavizada. Ven que los movimientos, si bien son muy rápidos, no son tan verticales, tan angulosos, por llamarlo de alguna manera. Son mucho más suavizados, ¿sí? Ese es el poder de la media móvil. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo rápidamente, como siempre, para ver que la fórmula que acabamos de ver tiene sentido y que no les estoy mintiendo. Tenemos un ejemplo ya
precalculado obviamente para no perder tanto tiempo, pero básicamente tomamos este día, si se fijan, el 26 del 12 del Merval, y vemos que el precio de cierre lo pueden ver en la esquina izquierda superior. Vemos que el precio de cierre fue de 16.113 puntos, el mínimo de 14 periodos, ahí me van a tener que creer, pero es este mínimo, es esta vela, y el low es de 15.933, que lo tenemos ahí anotado, low de 14 ruedas, y el precio máximo, el high de 14 ruedas, es este, si no me equivoco. A ver, 17.000, no, ¿qué hice? Ah, es este. Esta velita está, oh, si no pifié. 17.400, 17.313. ¿En dónde me tira pata? A ver si se quedó afuera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, perfecto. Me estaba engañando a mí mismo, perdón. Pensé que se incluían esas velas y que había hecho mal las cuentas y dije, hay que hacer todo de vuelta, no puede ser. ¿Vieron lo que hice? Conté las ruedas desde acá, ¿sí? Hasta acá. Ese es el periodo de 14 que estamos utilizando para calcular el valor en este día en particular, ¿sí? Para calcular el valor del indicador en este mínimo, en este día, tenemos que tomar este periodo de 14 para buscar el mínimo que se encuentra acá y el máximo que se encuentra acá, ¿sí? Entonces, ese valor del máximo, como bien tenemos anotado, es 17.313, ¿bien? Entonces, simplemente lo único que nos resta hacer es la cuenta, ¿sí? No se las voy a hacer mentalmente porque es para problemas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la cuentita. Sencillo, 100 por el precio de cierre, dijimos 16.113 menos el mínimo de 14 ruedas, 15.933. Todo esto dividido el máximo de 14 ruedas, 17.313 menos el mínimo de 14 ruedas, 15.933. ¿De acuerdo? Entonces, cuando terminamos de hacer toda esa cuentita, que obviamente todo esto lo hace automáticamente nuestro querido TradingView, el valor nos da 13.04. ¿Sí? Obviamente hay una pequeña diferencia de decimales, nos da 43.4 y ahí da 42.6 porque yo no tomé todos los decimales de los precios, simplemente corté en el número entero. Pero créanme que si lo hacen con todos los decimales les va a dar exacto, ¿sí? 13.04 básicamente, si cortamos un par de decimales, y ese es el valor que nos da el porciento K. Si se fijan, yo a veces asumo que todo el mundo lo recuerda, pero ven, siempre cuando ustedes utilizan TradingView o cualquiera de estas plataformas, acá en esta esquina superior tienen los valores de O es Open, H es High, L es Low y C es Close, que son los 4 valores que hay por cada vela. Entonces, a medida que uno se mueve con el puntero por cada vela, fíjense que esos valores se actualizan. Lo mismo aplica a los indicadores. Ven, como yo me muevo a través de cada día, se va actualizando los valores de lo que calcula cada indicador. En este caso, la línea azul dijimos que era %K y la línea naranja es %D. Entonces nos paramos en ese día y vemos que el valor es 13.04, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos en lo correcto, que la fórmula que les estoy mostrando tiene sentido, que es lo que calcula y bueno, entender un poquito cómo funciona el indicador, no simplemente tirarlo ahí y alguien me dijo que esto me da buy cuando pasa esto y esto me da sell cuando pasa lo otro. Realmente meterse un poquito, revisar la fórmula, comprobar que la fórmula que están viendo sea la correcta y entender cuál es las consecuencias de que se conforme de esa manera el indicador. ¿Bien? Entonces, una vez que ya vimos todo esto, el siguiente paso es ver para qué nos sirve este indicador, ¿sí? Básicamente es un oscilador muy rápido. A mi gusto es un oscilador muy rápido y yo por eso no lo suelo usar tanto, no es un indicador que me guste. Cada tanto lo miro, pero no es un indicador que particularmente me parezca súper atractivo. Pero sé que hay mucha gente que lo utiliza, así que me pareció que era más que válido revisarlo y dar un poco esta clase, ¿sí? Bien, entonces dijimos es un oscilador muy muy rápido. ¿A qué se debe esto? Tratemos de entender la conformación de... Esto sería interesante, me acabo de dar cuenta que sería interesante tenerlo
no importa, no importa, bien. Sería interesante tenerlo quizás acá en TradingView para poder utilizar el mouse sin que se nos vaya de la pantalla, pero bueno, no importa, lo corregiremos para la próxima. Fíjense que el indicador llega muy pronto a la zona de arriba, que son los 100, ¿sí? El valor 100. Si uno se para sobre estos valores, ven que está en 98, 99, acá inclusive llega a 100. ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos esta fórmula, básicamente lo que estamos haciendo es comparar el cierre de esta rueda, ¿sí?, con el mínimo de 14 ruedas y el máximo de 14 ruedas. Entonces, el cierre menos el mínimo nos va a dar un valor X y el máximo menos el mínimo, eso quedó medio feo, pero bueno, nos va a dar otro valor Y. Cuando el cierre de la rueda de hoy sea menor al máximo, este número va a caer. Y cuanto mayor sea esa diferencia, ¿sí?, cuando el máximo es mayor al cierre, esta diferencia hace que caiga, ¿sí?, y por lo tanto el porciento K va a caer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el máximo está debajo, ¿sí? Es el número por el cual se divide. Entonces, por lo tanto, todo este número se va para abajo fuerte. ¿Eso qué significa? Que a medida que nosotros tengamos un cierre que sea igual al máximo, ¿sí?, nunca va a ser mayor, porque nosotros tomamos este periodo de 14 ruedas incluyendo el día de hoy. Entonces, en el mejor de los casos, entre comillas, si nos ponemos del lado de la cuenta, el cierre va a ser igual al máximo. Cuando eso ocurre, el valor da 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque este coeficiente da 1. Cuando el cierre es igual al máximo, los mínimos son iguales, ¿sí? Entonces todo esto da exactamente 1, y 1 multiplicado por 100 te da 100, que es el techo del indicador. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa? Sé que es matemática bastante sencilla, pero bueno, a veces es mejor ir despacito para que nadie se nos pierda, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos viendo con esta fórmula es eso, que estamos comparando el cierre con el mínimo de 14 ruedas y el máximo de 14 ruedas. Cuando el cierre que tenemos es el máximo de dicho periodo, entonces el indicador va a estar en el tope, en 100. Cuando el cierre es igual al mínimo, vamos a estar abajo de todo. Y a medida que esa diferencia del cierre y el máximo vayan creciendo, el indicador cae muy fuertemente, muy rápido, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, algo a tener en cuenta es que el máximo se toma de toda la vela de las 14 velas. Entonces vos podés tener velas acá que me decís, pero mira, acá está haciendo siempre nuevos máximos. Bueno, desde acá en realidad, cuando logra esta vela. Está haciendo nuevos máximos y sin embargo no está en 100. Fíjense que ven el valor y está en 98.5, 98.9. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña mecha superior. Si miran exactamente, el high y el close no son exactamente iguales. Tienen una pequeña diferencia, ven, de 20 puntos ahí. 17.932 fue el máximo, el high, y el close fue 17.911. Entonces hay una pequeña diferencia de puntos y por lo tanto cuando trasladamos eso a la fórmula no da 100. Acá tenemos un caso que da 100, ¿sí? Fíjense, ahí da 100. Eso significa que esta vela de acá, verde, es el máximo de 14 periodos, por supuesto, supónganse que es hasta acá, es el máximo de 14 periodos y además esa vela cerró a tope, ¿sí? Y ahí les hago la preguntita para que les doy 2 segunditos para que la piensen y después les digo la respuesta. ¿Qué tiene que pasar para que el porciento D esté en 100? Les doy 2 segunditos, pueden parar el video si la quieren pensar, es fácil igual. Para que porciento D esté en 100, lo que tiene que pasar es que esa condición se dé durante 3 ruedas. Porque recuerden que el porciento D no es más que la media móvil de 3 periodos de porciento K. Entonces, si tenemos 3 ruedas donde logramos hacer un nuevo máximo de 14 periodos y a su vez cerremos al tope de la vela, entonces porciento K y porciento D van a estar las dos en 100. ¿Bien? Pequeñas curiosidades del indicador y su funcionamiento para que tengan presente. Bueno, vamos a ver ahora la aplicación de todo esto, ¿no? Para qué nos puede servir y qué señales nos da. Como buen oscilador tenemos el famoso concepto de sobreventa y sobrecompra. En este caso los valores que utilizan por default los tenemos en 20 y 80. De hecho me parece que eso no te lo deja configurar acá, pero bueno, es algo que podrías cambiar si pudieras codear el indicador, ¿sí?
Los puntos de las bandas son 20 y 80, como les dije, es un oscilador muy rápido y por lo tanto tiene sentido que las bandas estén tan corridas. De hecho, se podrían correr un poco más, inclusive a 90 y 10 quizás. Y bueno, las señales que nos da esto tenemos dos tipos. El cruce entre el %K y %D, cuando la línea rápida, el %K, pasa por encima de la línea suavizada, de la curva suavizada de %D. Eso nos da una primera señal de compra, entre comillas, una señal bull al menos. No lo llamaría de compra porque van a ver que esto está lleno de señales falsas, pero al menos una señal bull nos levanta una bandera de que se está dando vuelta, de que empezamos a tener menor diferencia entre el precio de cierre y el máximo de 14 periodos, no es más que eso. Y obviamente el cruce inverso, cuando la curva %K cruza por debajo a %D, nos da una señal de venta o bearish, para tener presente que se está achicando esa relación, ¿sí? Además, las señales son más fuertes y justo salimos de una zona de sobreventa. Esto sería una señal bull más fuerte. Y la señal bear sería más fuerte en una zona como esta, donde se da el cruce de las dos líneas y además salimos de zona de sobrecompra, ¿sí? Entonces, en esos casos no nos queda más que hacer un poquito de backtesting, de empezar a mirar para atrás el papel en el cual queremos utilizar este indicador y ver qué tipo de señales nos dio, si fueron útiles o no. En este caso tenemos una señal de compra acá, básicamente, que fue este mínimo del Merval, y la próxima señal de venta la tenemos acá. Por lo tanto, eso fue bastante bueno, nos dejó agarrar este swing completo, entero, utilizando las señales de este indicador, pero después tenemos otros casos donde no es tan feliz. Fíjense esto, por ejemplo. De vuelta, depende de qué tipo de señal tomen. Si van a tomar todos los cruces, solo los que vengan de sobreventa, sobrecompra. Vamos a seguir con el caso más estricto, que sería, por ejemplo, este caso, ¿sí? Donde llegamos a estar en sobreventa y de pronto al día siguiente %K cruza a %D y nos daría una señal bull en esta vela verde de ese día, ¿sí? Fíjense que después la vuelve a cruzar hacia abajo 2 días después. Literalmente 2 ruedas después la cruza hacia abajo y no sacamos prácticamente nada. Pero no llegamos a un punto de sobrecompra y estamos cayendo desde ahí. Entonces es una señal mucho más débil, es una señal muy rápida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa señal pueden ignorarla. De cualquier manera, el activo vuelve a caer, acá vuelve a tener un nuevo cruce y empieza una pequeña suba. Pero fíjense cómo acá %K cruza sobre compra y después cruza hacia abajo %D. Entonces acá tenemos una pequeña señal bearish y quizás ahí te sacó. Si le estabas dando mucha bola al indicador, te sacó y le hiciste un 2, no, menos, pues se puso el imán. Sí, un 2, bueno, un 2,5 más o menos, que prácticamente no es nada, podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Y acá tenemos una señal bearish mucho más fuerte, fíjense, ¿ven? ¿Ven este pico acá bajista? Veníamos de una zona de sobrecompra y tenemos un cruce muy fuerte. Entonces, quiero que noten que la curva de %K reacciona demasiado rápido, demasiado rápido. Entonces, es un indicador que oscila muy rápido y que nos puede servir a modo de, a mi gusto, levantar una bandera de, che, ojo que se está achicando la diferencia que tenemos entre el precio de cierre y el máximo de 14 periodos. Entonces nos está diciendo que hay un pequeño cambio de fuerza al alza de muy corto plazo. Básicamente yo lo tomaría como eso y creo que es para lo único que se puede utilizar de manera fiable, porque después tienen muchísimas señales bastante falsas, ¿sí? Pero es cierto que en un swing muy bull de este estilo, ¿sí? Donde subimos sin parar, en esos casos también te viene muy bien. Porque fíjense que te da una señal de compra muy temprano, ¿sí? Fíjense cómo te da una señal de compra acá abajo, cuando sale de sobreventa y cruza. Y te da una señal de venta recién acá, ¿ven? Bueno, de vuelta, la señal de venta no te deja agarrar todo el swing, es muy cortito. Entonces te deja agarrar varias velas verdes al hilo. En cuanto empezás a meter una o dos velas rojas más o menos fuertes, ya te da una señal de venta. Esa sería la mejor definición a mi gusto. Es tan corto que te deja agarrar varias velas verdes al hilo, nada más. Entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a agregar herramientas y no quedarse solo con un indicador. Por eso siempre les digo que repasen los otros videos, que repasen el video de indicadores de bolsa desde cero, donde hablamos más de la teoría de los indicadores y cómo utilizarlos.
y entender que no es simplemente tiro un estocástico y dejo que corra y que me tire señales, ¿sí? Sino realmente poner un poco el ojo detrás y entender las señales que está dando y para qué pueden ser utilizadas. No salir corriendo a operar todos los buy and sell que nos pueda tirar este indicador. Así que bueno, eso va a ser todo por el video de laboratorio de indicadores para estocástico, para el oscilador estocástico. Espero que les haya servido. No olviden dejar un me gusta, algún comentario con el feedback, si ya conocían el indicador, si lo utilizan, para qué lo utilizan, qué tipo de señal toman. Todo eso es enriquecedor y ayuda a que todos puedan colaborar y compartir su experiencia en los comentarios. Bien, también pueden dejar dicho qué indicador quieren que veamos en el próximo video. Lo suelo tomar como feedback para armar la encuesta en Twitter y ahí elegimos el más votado y a partir de eso hacemos el próximo episodio. Muchas gracias, no olviden compartirlo en las redes y nos vemos en el próximo video. Abrazo.